sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es decir, en medio de la prueba está, como dice aquí, siempre preparados para presentar defensa. Normalmente cuando pasamos por pruebas, ¿qué hacemos? Casi lo contrario. A veces estamos en medio de la prueba y la temperatura es tan alta del horno que lo que hacemos es encogernos y a veces cerramos nuestra boca para dar testimonio del Señor, porque estamos pasando por momentos difíciles. No, lo que está diciendo el Señor por boca de Pedro es que en tiempos difíciles, santificad a Él en el corazón, dejad que el Señor trabaje en vuestro corazón y estad siempre preparados para dar razón de vuestra fe. Amén. En medio de la prueba, porque también la gente nos ve cuando nosotros somos probados, no solamente cuando estamos felices y todo nos va bien, pero cuando realmente estamos pasando por tiempos difíciles, la gente dice, a ver este que va a la iglesia, que canta tanto y que toca la guitarra y que hace tantas cosas, a ver cómo se mueve, ¿no? Y a veces los creyentes, pues, no estamos a la altura, empezando por mí. Pero el Señor nos pide esto, y esta es la razón por la que Pedro está animando a las iglesias, porque están sufriendo. Hay un aspecto aquí muy importante para mí que yo he descubierto en la palabra de Dios y también en la experiencia, y es este: cuando se sufre demasiado, cuando sufrimos los creyentes, muchas veces ya no tenemos oídos para escuchar a nadie. No sé si te ha pasado. Cuando sufro, muchas veces viene un hermano, viene incluso el pastor, y no tengo oídos. Cierro el oído. Porque hacemos el sufrimiento lo central. Lo central. Y el sufrimiento que es real, tenemos que presentarlo delante del Señor. Para que el Señor nos sane, para que el Señor vea su aceite que alivia nuestro corazón, para que nos dé descanso, y aunque la circunstancia no cambie, yo sí dejo que el Señor me esté cambiando a mí, aunque haya tormenta alrededor. ¿Cierto? Entonces, como digo, a veces no tenemos mucho oído para escuchar. Y por eso muchas veces pues nos cuesta seguir al Señor de cerca, ¿no? Voy a daros un ejemplo bíblico para que veáis que no me lo saco de la manga. En la carta a los Hebreos, los hermanos a los que escribe el autor a los Hebreos eran creyentes que también estaban sufriendo. Ellos eran creyentes, fijaos, eran judíos que habían venido a la fe cristiana, así que ellos habían abandonado el templo, los cultos allí en el templo, habían abandonado todo, ya sabéis, el judaísmo en el templo y todo lo que había, ¿no? Los sacerdotes, las fiestas, el colorido del templo, imaginaos algo así, ¿no? Y de pronto pasan de eso a un grupo de personas que son los discípulos de Jesús, que se reúnen, ¿no?, en casas, que se reúnen en lugares, digamos, muy escondidos, muchas veces, ¿no? Y entonces, bueno, ven la diferencia y resulta que ese contexto que ellos han dejado, ¿no?, les aprieta a ellos como creyentes y les persigue y van detrás de ellos, ¿no? Y ya lo que está sucediendo cuando se escribe la carta a los Hebreos es que ya algunos hermanos de estos ya están desembarcando de las iglesias. Están abandonando las iglesias. Por eso existe este texto en Hebreos, que se dice que nos sabemos de memoria: no dejando de congregaros, como algunos tienen por costumbre. Esas palabras están dichas en un contexto donde hermanos que están sufriendo por causa del Evangelio han desembarcado de la iglesia y están dejando las congregaciones y se están volviendo, lo triste es que se están volviendo otra vez al
judaísmo. Eso es lo triste. Y ahora vamos a ver lo que dice en esta carta de Hebreos. Vamos a ver lo que dice el autor. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y ahora los versículos 32 al 37. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Fijaos hasta dónde esos hermanos, esos creyentes, habían sido capaces de entregar todo por el Señor. Fijaos, lo dice aquí. Ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Es decir, la gente se burlaba de ellos por ser creyentes. Dice, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos, versículo 34, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, por amor al Señor, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. ¿Entendéis? Es decir, estos hermanos lo habían dado todo por el Señor. Habían sufrido por el Señor, habían sido despojados de sus bienes materiales por causa del seguimiento de Cristo. Pero era tan fuerte la presión que estaban dejando las congregaciones algunos de ellos. Entonces, ser discípulo de Cristo, seguir al Señor, no es una broma. Ser iglesia no es una broma. Tiene unas consecuencias, porque el seguimiento tiene unas consecuencias, y ya Jesús lo dijo. Y es más, en el capítulo 13 de esta carta también, en el versículo 17, estamos hablando, si aún lleváis la idea, espero que sí, de que a veces cuando sufrimos no tenemos oídos para escuchar, ¿sí? Este es el pensamiento que está desde donde arrancamos. Ahora, mirar en Hebreos 13, 17. Dice Pedro: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso a vosotros, no a ellos tampoco, pero a vosotros tampoco. Entonces, la idea ahí es: dejaos persuadir por vuestros pastores. La palabra ahí, obedecer, en el griego original significa déjate persuadir por tus pastores, pero está hablando a creyentes que están sufriendo, ¿entendéis? Y que ya no reciben el ministerio de los pastores. Han cerrado sus oídos. ¿Por qué? Porque no quieren, digamos, seguir pagando el precio por el Señor. Y entonces el autor les anima y les dice: dejaos persuadir por vuestros pastores. Haced caso a vuestros pastores. ¿Por qué? Porque ellos están velando por vuestras almas. Tienen responsabilidad sobre vuestras vidas. Es una responsabilidad enorme que Dios ha dado a los pastores, a los obreros y a los que tenemos, digamos, responsabilidad espiritual en las iglesias. Esto no es nuestro, eso es algo que Dios otorga, que Dios da, porque tiene que ver con dones. Y dice aquí que dejaos persuadir por vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Y por qué se habla así? Porque estamos hablando en un contexto donde se sufre mucho, y como digo, ya hay hermanos que no tienen oídos para escuchar a sus ancianos, a sus pastores, a los que cuidan de ellos, y que velan, como dice aquí Pedro, como aquellos que tienen que dar cuenta. Fijaos, la responsabilidad. Pero es una responsabilidad mutua, de los pastores, pero también, digamos, del rebaño de Dios. O sea, esto no es solamente una dirección, son dos direcciones.
Esto es iglesia, esto es vivir la iglesia tal y como el Señor enseña. No nos estamos inventando nada. Esto es lo que enseña la palabra de Dios, como tenemos que funcionar, ¿no? Por lo tanto, considero que Pedro escribe con esa intención para ayudar a la iglesia que siga en medio del sufrimiento, digamos, reconociendo la autoridad espiritual de sus pastores. Ahora, vamos al texto que leímos al principio, 1 de Pedro, ya para terminar, 1 de Pedro 5, y lo primero que destaca Pedro es esto en el versículo 1, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, se dirige a los hermanos, pero rogando, no mandando, ¿no? Porque las cosas se pueden decir de muchas maneras, ordeno y mando o ruego, Y la palabra rogar significa pedir, significa suplicar a alguien que haga algo, y no por eso uno se rebaja porque está rogando, Y Pedro, fijaos, no está apelando a su autoridad espiritual, sino al amor, y dice: ruego a los ancianos de la iglesia, yo anciano también con ellos. Qué interesante es esto, ¿no? Y qué profundo. Porque se coloca al mismo nivel que los ancianos de la iglesia, ¿no? Él podía decir: un momento, yo soy el apóstol y aquí se dice lo que yo digo. Y se hace lo que yo digo, ¿no? Pero no hace esto, ¿no? Es decir, estar, ¿entendéis? Con ese carácter pastoral que corresponde a los pastores de verdad, ¿no? De acercarse a la iglesia para rogar, para ayudar a la iglesia a que comprenda lo que el Señor quiere que comprenda, ¿no? Sabéis que a muchos les gusta alardear de posiciones en la iglesia. Pedro tenía muchos errores, ¿sí? Pero ese, precisamente, aunque hubo algún momento, y ahora lo mencionaremos, no era precisamente su mayor defecto, ¿no? Y es que en el servicio al Señor toda pretensión humana de ser alguien, de parecer ser alguien, no solo es carnal, sino que debe de ser desechado. Debe de ser desechado, ¿no? Jesús enseñó acerca de eso también. En Marcos capítulo 10 y versículos 42 y 43 dice el Señor, Marcos 10, 42, mas Jesús llamándolos les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Así es en los gobiernos, ¿no? Las autoridades ejercen poder humano sobre las naciones. Versículo 43, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, ¿qué? Será vuestro servidor. Y es así como se sirve en la iglesia. Es así como se debe de vivir la iglesia. No hay señores en la iglesia. Solamente hay un hermano, un recién convertido de hace poco, que cuando se dirigía a mí, ahora ya no, porque ya lo he cortado, ¿no? Pero decía: hola, señor pastor. Y claro, yo me quedaba así un poco, ¿no? Y yo le decía: digo, mira, pastores hay muchos, pero el Señor solamente yo. No me llames Señor, porque yo no soy el Señor de nadie, ¿no? Hay muchos pastores, pero solamente hay un Señor, ¿no? Y es así como Pedro se está presentando. Es así como se hace un trabajo de amor para la iglesia. Es un trabajo que se hace así, tal y como quiere el Señor, ¿no? El que quiera ser el mayor, dice, será vuestro servidor. Vuestro servidor. ¿Y qué les dice? Pues les dice el apóstol Pedro, ahí en el capítulo 5, donde estamos: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Aquí tenemos responsabilidades importantísimas de los ancianos, de los obreros y de los pastores de las iglesias. Primero,
tener conciencia de que lo que están cuidando es la propiedad de Dios. Cuando se sirve al Señor, sirviendo a la Iglesia, tenemos que tener conciencia de a quién estamos sirviendo. Porque las personas a las que estamos sirviendo al Señor, son las ovejas de Dios, es el rebaño de Dios, el cual, como dice en Hechos 20 que hemos leído, Cristo ganó con su propia sangre. ¿Tienes eso? Amén. Entonces, cada persona que hemos sido ganadas por el Señor, Cristo pagó con su propia sangre por ti. Amén. Tú vales, yo valgo el precio de la sangre de Cristo. Amén. Así que cada oveja, cada persona es importante en la iglesia. Cada persona es de mucho valor en la iglesia, sea joven, sea mayor, da igual. Por el hecho ya de ser persona ya es de valor para Dios. Pero si esa persona, ese niño, ese joven, ese mayor, es de Cristo, digamos mucho más porque ha sido ganado por la sangre de Cristo, ¿sí? Entonces, cuando se ministra a la iglesia del Señor, lo que está diciendo Pedro es que, fijaos, se está tocando, se está trabajando con la propiedad de Dios ganada al coste más alto, que es la sangre de Cristo. ¿Entendemos, no? Y ese rebaño es de inmenso valor para el Señor. Y es así como te tienes que sentir en la iglesia.